Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto saludarles en nombre de Women in Nuclear Colombia, una organización y la comunicación basada en evidencia sobre los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nuclear. A través de estos espacios, el Comité Ejecutivo de Women in Nuclear Colombia ha buscado abrir espacios de diálogo técnicos que sean accesibles para fortalecer la comprensión del sector, para conectar a nuevas generaciones de profesionales, para generar valor público con temas que son estratégicos para nuestro sector y que además resaltan la importancia de promover el enfoque de género dentro del sector nuclear y las distintas áreas de aplicación. En el segundo conversatorio de este ciclo 2026-2027 tenemos un tema muy interesante y que va muy de la mano de esta situación que como país estamos viviendo respecto a la reciente aprobación de la ley nuclear y tiene que ver precisamente con el derecho nuclear. Así que es un gusto para mí presentarles a Laura Forero. Laura Natalia Forero es parte del Comité Ejecutivo de Women in Nuclear Colombia, es nuestra tesorera, pero además es la líder de asuntos legales de nuestra organización. Laura es abogada, especialista en derecho procesal y está a punto de obtener también su título como especialista en derecho nuclear, una rama nueva y de gran interés para nuestro país. Laura se destaca por su capacidad para analizar, investigar y proyectar conceptos jurídicos con suficiente rigor, sustanciar y tramitar distintos procesos disciplinarios y apoyar la gestión jurídica en equipos técnicos y misionales. La experiencia de Laura en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia en el Grupo de Asuntos Nucleares tiene que ver precisamente con el aporte de criterios técnicos, jurídicos para la reglamentación de nuevas tecnologías nucleares, el análisis normativo requerido para el uso de este tipo de tecnologías. Ha trabajado con distintos actores fortaleciendo la toma de decisiones y ha trabajado en distintas autoridades y órganos de control en Colombia. Laura cuenta con una amplia formación en mejora regulatoria, en defensa jurídica del Estado, en integridad pública, en derecho internacional humanitario, en calidad normativa, lo que refuerza su visión técnica y actualizada del marco jurídico colombiano. Destaco a Laura y le hago un especial reconocimiento porque además dentro de esta estrategia que tiene el Comité Ejecutivo de Women in Nuclear Colombia de llevar los diálogos en el sector nuclear a un nuevo nivel, es la primera vez que dentro de este ciclo tenemos una conversación con invitadas internacionales. Así que esto es una visión nueva, es también un poco lo que queremos hacer de convocar no solamente a nuestras colegas a nivel nacional, sino también generar nuevas redes de conocimiento a lo largo y ancho de la región. Así que Laura, el espacio es tuyo, hoy moderarás a nombre de WIN Colombia, te deseamos muchos éxitos y gracias por generar este espacio. Laura está silenciada. Laura, ya. Bueno, muy buenos días para todos, buenas tardes también para quienes están escuchando y nos están viendo en otros horarios. Les agradezco primero pues haberse conectado y haberse interesado por este conversatorio que es muy importante para nosotros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Como lo comentó Karen, pues el objetivo o como nombramos este conversatorio, es generar confianza en el sector nuclear a través de la identificación de desafíos y claves en el marco legislativo y reglamentario en el sector nuclear.
¿Qué pretendemos con este conversatorio? Es promover una reflexión jurídica y también técnica sobre la importancia del marco regulatorio y legislativo en materia nuclear, conocer cuáles son los pilares fundamentales del derecho nuclear, interiorizar qué es el derecho nuclear, partir y conocer algunos de los instrumentos jurídicamente vinculantes y no vinculantes del Organismo Internacional de Energía Atómica, sus recomendaciones, los estándares internacionales, y así conocer por qué es importante la existencia o la emisión de una ley nuclear y la necesidad de que todos los estados tengan una autoridad reguladora independiente y autónoma. Entonces, en este conversatorio estoy muy emocionada porque voy a tener a dos grandes abogadas que tuve la oportunidad de conocer y que conozco y he tenido interacción con ellas y con las cuales han sido un referente para mí de las que he aprendido muchísimo. Voy a presentarlas. Hoy nos acompañan como invitadas Cristina Domínguez y Gloria Zárate. Cristina, voy a presentarles y voy a leerles un poco de su perfil. Cristina Domínguez es una de las referentes más destacadas en el derecho nuclear y la regulación de actividades nucleares en América Latina. Cristina desarrolló su trayectoria en la autoridad, ha desarrollado su trayectoria en la Autoridad Reguladora Nuclear de Argentina. Ella fue jefe o gerente mejor de asuntos jurídicos de la ARN desde el 2001 al 2025 y actualmente es asesora de la Gerencia de Licenciamiento y Control de Instalaciones Reactivas. Ella nos comparte su experiencia, ella tiene una experiencia de más de 30 años en el sector. Ella es experta del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha representado a Argentina en varios foros de diferentes organismos internacionales. Desde el 2019, ella integra el Grupo Internacional de Expertos en Responsabilidad Nuclear. También es presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Nuclear, es miembro del directorio de la Asociación Internacional de Derecho Nuclear y en el ámbito académico, ella es codirectora y docente de la especialización de Derecho Nuclear en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y pues se ha destacado también por sus múltiples publicaciones y participación en conversatorios de diferente índole, promoviendo la formación y el fortalecimiento de las capacidades. Entonces, Cristina, te damos la bienvenida. Te agradezco nuevamente por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Y también está Gloria Zárate, ella también tuve la fortuna de conocerla, también la admiro mucho. Ella es abogada especialista en Derecho Internacional y Nuclear, actualmente es la jefe de la Oficina Jurídica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ella cuenta con una trayectoria de más de 15 años en regulación, seguridad radiológica, control de materiales estratégicos. Gloria también es experta del Organismo Internacional de Energía Atómica, al igual que Cristina ha representado también a Chile, a su país, en diferentes foros internacionales sobre seguridad de fuentes radiactivas y otros, y su liderazgo ha sido destacado como fuerzas de cambio en la región por el Centro Regional de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, Gloria, también es un placer y una alegría contar contigo en este espacio. Muchísimas gracias, Laura. Un placer estar acá. Bueno, muchas gracias entonces a las dos por su participación y no siendo más y ya presentándolas y que nuestros asistentes las conozcan, vamos a iniciar con nuestro conversatorio. Como les mencioné, pues es poder identificar la importancia del marco regulatorio y legislativo en materia nuclear. Entonces, estas conversaciones, como se mencionó anteriormente en la introducción al evento, son importantes porque nos permiten hacer una promoción y gestión del conocimiento y poder promover que a través de una mirada interdisciplinar el sector nuclear ha sido desarrollado no solo desde una sola vía, sino que también hay otros aspectos que son importantes pues en nuestra área. Entonces, en ese sentido, voy a comenzar contigo, con las dos, a plantearles dos preguntas. Y estas preguntas parten sobre los pilares del derecho nuclear. Entonces tenemos que hay 4 pilares del derecho nuclear, está la seguridad física, la seguridad tecnológica, las salvaguardias y la responsabilidad civil por daños nucleares.
Estos pilares son las bases fundamentales en la estructuración del derecho nuclear y en la infraestructura regulatoria de los estados en la aplicación de las tecnologías nucleares. La pregunta es cómo o para qué, cómo y para qué, y por qué sirven estos pilares fundamentales y qué entienden por cada uno de ellos y por qué son tan importantes en el sistema regulatorio. Entonces, abrimos micrófonos para contar con sus respuestas. Bueno, muchas gracias, Laura. En principio, cortito, quiero agradecer a WINS Colombia por esta invitación, agradecer y celebrar este espacio y especialmente compartirlo con Gloria, que es una amiga y es una colega y que hemos compartido durante todos estos años muchos espacios, así que para mí es un doble placer estar aquí. Bueno, con respecto a esta pregunta, que es interesante y en realidad marca el eje, ¿no?, de todo lo que es la implementación del derecho nuclear. Estos 4 pilares que vos mencionaste están reflejados en instrumentos jurídicos internacionales, en guías y en recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero también esto se refleja en requerimientos y en requisitos a nivel nacional. Sin embargo, creo yo que más allá de estos instrumentos internacionales, que luego los vamos a ir viendo a través de la charla, la verdadera fortaleza radica en su integración. Integrar todos estos en un sistema regulatorio sólido, porque cada decisión que adoptamos en un ámbito tiene impacto en el otro. Si pensamos que la seguridad tecnológica tiene como objetivo proteger a las personas, la sociedad y el medio ambiente, a los riesgos asociados con las radiaciones ionizantes mediante el establecimiento de requisitos para el diseño, la operación, el control de instalaciones y actividades nucleares y radiológicas, encontramos una interfaz con lo que es la seguridad física, que busca prevenir, detectar, responder a actos malintencionados que involucren a estos materiales nucleares y radiactivos contra cualquier tipo de amenaza por robo, hurto, sabotaje. Y encontramos también al otro pilar, que son las salvaguardias, que por su parte, bajo un sistema de contabilidad y control, verifican que los materiales se utilicen con fines pacíficos, cumpliendo también estos compromisos internacionales. Y finalmente lo integramos con un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares, donde se establecen mecanismos claros para garantizar una compensación adecuada y oportuna a posibles víctimas de un incidente nuclear, pero no solamente tiene este aspecto, sino también definir de manera precisa y clara las responsabilidades de muchos actores y crear una seguridad jurídica, tanto para operadores, proveedores, fabricantes, inversores, lo que implica es favorecer un entorno previsible que pueda facilitar el desarrollo y la sostenibilidad de las actividades nucleares. Por ello, creo yo que un enfoque integral de todos estos pilares lo que genera es confianza pública, cumplir con obligaciones internacionales y asegurar que las tecnologías nucleares se utilicen de forma segura, protegida, transparente y responsable en beneficio de la sociedad. Gracias, Cristina. Te escuchamos, Gloria. Muchas gracias. Bueno, al igual que Cristina, brevemente agradecer la invitación. Es un placer también estar acá hoy y poder compartir con Cristina, que como ya dijo, nos conocemos hace muchos años, así que muy grata de estar acá. Complementando, porque comparto obviamente lo dicho por Cristina, y secundando lo que ella dice, el derecho nuclear y la legislación nuclear, desde mi mirada y a través la experiencia que he tenido a través de todos estos años, es que es el piso mínimo de confianza que puede dar al desarrollo de una actividad. ¿Ya? Una actividad que es bastante particular y que obviamente requiere de ciertos recuerdos. Estos 4 pilares a los cuales se refirió Cristina muy claramente son lo básico para poder, que tiene que contar con lo que tiene que contar una legislación, una buena legislación nuclear, para que se desarrolle la actividad y cuente con la seguridad y cuente con esa confianza que se requiere tanto a nivel nacional, internacional y de las personas que habitamos los países donde se desarrollan estas actividades. En ese sentido, yo creo que es tremendamente importante destacar que para ello existen estos tratados internacionales, a los que
quizás vamos a profundizar más adelante. Cada uno de ellos responde de una u otra manera a cada uno de estos pilares. Y estos tratados no nacen de la nada. Estos tratados nacen a través de la experiencia, a través de las vivencias, y reflejan ciertamente lo que es una actividad. El derecho nuclear en sí no es una rama del derecho aislada y que no sea un reflejo. Ciertamente el derecho nuclear a lo que viene es a contemplar lo que es una actividad, a regular una actividad, es un dato técnico que lo pasamos a un ámbito jurídico de manera de controlarlo y que eso se pueda llevar de manera segura. Eso creo yo que es lo más relevante, siguiendo tu punto. Gracias a las dos. Entonces, tenemos como gran conclusión de esta primera parte es que el derecho nuclear es esencial para poder garantizar una aplicación segura, transparente de las tecnologías nucleares y que evidentemente el derecho nuclear converge y trae temas técnicos que son importantes para la regulación y como se ha hablado en otros espacios, las actividades nucleares están prohibidas hasta que no se autoricen. Entonces, a través del derecho nuclear es como podemos garantizar que estas actividades se realicen de manera segura y bajo un régimen de seguridad adecuado, de protección y seguridad adecuado. Bajo ese parámetro y tomando un poco tus palabras, Gloria, en el sentido de que se toma lo técnico y se pasa a lo regulatorio, quisiera preguntarle a las dos, ¿cómo ven esa sinergia entre lo técnico y lo jurídico? ¿Qué tan importante es y por qué muchas veces, por qué estos dos aspectos son tan esenciales en la construcción de un marco regulatorio y legislativo? Bueno, empiezo yo. Bueno, a lo largo de mis 30 años de experiencia en la Autoridad Regulatoria Nuclear, comprendí muy temprano que la regulación nuclear no puede abordarse de manera aislada o desde una única disciplina. Y esta convicción la aprendí participando de procesos regulatorios complejos, como pueden ser aspectos de licenciamiento, la revisión de normativa regulatoria, acompañamiento en procesos de autorización y de inspección, la interacción con otros organismos nacionales, la respuesta en casos de emergencias. En fin, en la implementación de lo que es un marco regulatorio y legislativo donde se aplica el derecho nuclear y la tecnología al mismo tiempo. Y además en la implementación de instrumentos internacionales y al ser parte de misiones de revisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde se invita a participar en respuesta nada más ni nada menos a lo que son normas o estándares del OIEA. Y las normas y estándares del OIEA se basan en temas jurídicos, además de aspectos tecnológicos. Entonces es que observé que en cada uno de estos procesos las decisiones regulatorias solo pueden ser efectivas cuando existe una interacción permanente entre especialistas técnicos, jurídicos, donde se sepa cómo aplicar los requisitos de seguridad tecnológica, seguridad física, salvaguardias de los que ya hablamos, con obligaciones claras, aplicables, exigibles. Esta regulación nuclear, creo yo, con esta sinergia entre lo técnico y lo jurídico, es un diálogo permanente, porque la seguridad no depende exclusivamente de la tecnología ni únicamente de las normas. Depende de nuestra capacidad para integrar ambos enfoques en un sistema regulatorio coherente, independiente y basado en el conocimiento. Y seguramente muchas más disciplinas que integran todos estos aspectos. Gracias, Sí, Cristina. yo coincido plenamente con lo que dice Cristina. Efectivamente, o sea, acá, ¿cómo se da esta sinergia o cuál es esta interacción permanente entre lo técnico y lo jurídico? Es un poco como lo que decía al inicio. Acá esta disciplina nace porque hay una actividad. Y por ende hay gente, hay personas que obviamente trabajan desde lo técnico en esto, pero eso necesita de una estructura, de un esqueleto. Y ese esqueleto está en la parte jurídica. Obviamente que tiene que reflejar de buena manera y de manera de contemplar todo lo que se requiere del aspecto de la seguridad y los distintos ámbitos, tiene que reflejar el desarrollo de esta actividad. ¿Qué me refiero con esto?
no, el técnico y el jurídico no hay uno por sobre otro, es una interacción permanente y constante. Yo creo que también a lo largo de los años lo que más me ha tocado aprender es que como abogado no puedo quedarme solamente en el silo o en el ámbito netamente jurídico o lo que es la formación muy clásica del abogado de la aplicación de las normas. Un abogado que quiera entrar al ámbito del derecho nuclear, particularmente en mi caso, que es trabajar en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde desarrollamos las normas, donde proponemos las modificaciones legales correspondientes, sí o sí tiene que haber una interacción y un avance también de parte de uno a entender qué es lo que se está regulando. Si yo como abogado me quedo solamente en lo normativo y no entiendo realmente la parte técnica, posiblemente el proceso no llegue a buen término. Tiene que ser una conversación fluida donde ambos, tanto lo técnico como lo legal, se retroalimentan de manera de robustecer el marco, y claro, se va a traducir en un marco legal, pero coincido con lo que dice Cristina, el marco legal no es suficiente porque por sí solo no sirve. Lo que también esto es aplicado por personas. Y estas personas que están en el día a día tienen que entender la aplicación de este marco legal y qué es lo que deben o no deben hacer y cómo, y esa revisión constante, tal cual como decía Cristina, de las normativas y que se vayan también pudiendo reflejar el cambio de las tecnologías, porque la tecnología nuclear no es la misma de hace 30, 40 años a la que el día de hoy se están implementando. Y es cómo vamos avanzando y para poder lograr ese avance y esa retroalimentación, sí o sí tiene que haber una conversación permanente y un buen diálogo entre lo técnico y lo jurídico. Si no, se pierde la seguridad que debemos tener en todas estas actividades. Muchas gracias a las dos. Me quedo con la importancia de la sinergia entre lo técnico y lo jurídico en este aspecto y en el sector en el que estamos es tan fundamental y esencial porque coincido con lo que ustedes manifestaban. Si uno no entiende el tema técnico, no puede tampoco aportar en la aplicación y en el cumplimiento de las normas. Entonces, es bastante enriquecedor saber que coinciden en esa misma perspectiva y que para muchos, porque de pronto en la práctica no es así, creen que tanto lo técnico como lo jurídico, si bien son diferentes, llegan a un punto de convergencia que nos permiten desarrollar esas normas y ese sistema regulatorio y la aplicación sobre todo de ese conocimiento técnico traducido en un marco reglamentario. Entonces, teniendo en cuenta eso, y les agradezco a las dos sus intervenciones, procedemos a hablar, quisiera que habláramos sobre por qué el marco reglamentario y legislativo, un marco jurídico en materia nuclear es fundamental en el sector. Entonces, quiero comenzar contigo, Cristina, y es haciendo un poco alusión y teniendo en cuenta los diferentes instrumentos internacionales, los convenios o tratados internacionales que son un referente importante y desarrollan, como lo mencionaste, los pilares del derecho nuclear. Tenemos diferentes convenciones, está la Convención de Seguridad Nuclear, la Convención Conjunta de Combustible Gastado y Gestión de Desechos Reactivos, la Convención de Protección Física de Materiales Nucleares y su enmienda, y otras convenciones o tratados que van bajo el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica como de otros organismos internacionales que complementan esos pilares del derecho nuclear. Con base en eso, quisiera preguntarte cuáles son los elementos esenciales de esos instrumentos jurídicamente vinculantes y cómo ellos aportan al fortalecimiento de la infraestructura reguladora y al cumplimiento de las obligaciones internacionales cuando adoptamos esos instrumentos en los países. Bueno, esas convenciones que nombraste, como la de seguridad nuclear, la Convención Conjunta y la Convención de Protección Física en el transporte de materiales nucleares y la enmienda, cada una de ellas tiene sus particularidades, pero si podemos establecer de cuáles son los elementos comunes que tienen entre ellas, lo que ofrecen es un marco común para facilitar una armonización regulatoria y un intercambio
de experiencias entre los estados. De hecho, la Convención Conjunta y la Convención de Seguridad Nuclear en el ámbito internacional se llaman convenciones de incentivo, porque lo que promueven es la mayor participación de estados, teniendo o no programas nucleares grandes. Aún el programa nuclear más pequeño amerita para que los estados sean partes de estas convenciones. ¿Por qué? Porque tienen el elemento de la cooperación internacional, de tener la oportunidad de que los estados, a través de presentaciones, de informes nacionales, compartan sus experiencias. Como ejes en común, lo que establecen o recomiendan a los estados es establecer un órgano regulador sólido, independiente, con definiciones claras para los operadores, los titulares de licencias, sistemas de preparación y respuestas para emergencias. Más allá de eso, quiero hacer una diferencia con la enmienda de la Convención de Protección Física de Materiales Nucleares, porque tipifica delitos, por lo cual se necesita un mayor grado de detalle en las legislaciones internas para poder implementar este tipo de disposiciones que crean también obligaciones internacionales. Por lo tanto, la adhesión a estos instrumentos internacionales no es abstracto, también depende de una implementación efectiva a nivel nacional, donde se establezcan leyes, reglamentos, recursos adecuados y también mecanismos de supervisión. Gracias, Cristina. Teniendo en cuenta en lo que hemos hablado, Gloria, y que derivado de esa adhesión de esos convenios y tratados internacionales que fundamentan ese marco regulatorio, se generan compromisos y esos compromisos se traducen, como lo mencionó Cristina, en leyes, reglamentos, decretos que se van a adoptar y que van a ser parte de la legislación nacional. ¿Qué aspectos técnicos, jurídicos o institucionales desde tu perspectiva permite identificar que un país realmente haya interiorizado esos estándares, esas recomendaciones que están en estos instrumentos y no simplemente son tomados como una formalidad? Porque a veces, digamos, uno por cumplir se establecen las normas, se regula, digamos, se hace un copy-paste, pero ¿cómo se denota esa interiorización al interior del país? Mira, yo voy a tratar de abordarlo de tu pregunta desde, obviamente, la realidad chilena. Chile, por ejemplo, es Estado parte de la mayoría, casi la mayoría, no de todos, pero casi la mayoría de los tratados internacionales que son auspiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y esto me ha tocado vivirlo en diversos países que me ha tocado asesorar, de Latinoamérica particularmente, en el contexto de que Chile no es un país que tenga un desarrollo nuclear tan grande, a diferencia, por ejemplo, Argentina, Brasil. Nosotros no generamos electricidad a través de la energía nuclear de potencia. Nosotros tenemos 2 reactores de investigación, de los cuales uno de ellos es el que funciona, y obviamente la mayor aplicación de lo que existe en Chile es de instalaciones radiactivas. En ese contexto, siempre lo que yo he transmitido es que, claro, una primera muestra de cómo un país evidencia de que toma con seriedad este tema y quiere incorporarlo, efectivamente siendo parte de los tratados internacionales. Para mí eso no cabe la menor duda, porque independiente de que esto lo podemos después llevar a nuestras legislaciones nacionales, lo cierto es que el derecho nuclear es esencialmente internacional. La actividad nuclear tiene consecuencias o puede tener consecuencias internacionales, desde que puede haber transporte, desde lo que es un accidente, etc. Estos tratados nos permiten, y lo voy a llevar al mundo latinoamericano, nos permite estar conectados en ese sentido. Luego, no obstante, viene una segunda etapa, que creo yo que puede tornarse incluso más difícil, por lo menos en mi experiencia, que es llevar lo que nos hemos comprometido como país en los tratados internacionales, llevarlo a nuestra legislación nacional. Como bien decía Cristina, por ejemplo, tenemos el caso de la enmienda a la Convención de Protección Física, donde en el caso de Chile nosotros tendríamos que incorporar en nuestro Código Penal figuras específicas para corresponder a lo que nos hemos comprometido. Y yo creo que eso es un desafío muy grande, y lo he visto mucho en los países latinoamericanos, de que cuesta esa etapa.
de ya pasar a internamente a reflejar aquello que nos hemos comprometido en los tratados internacionales en los que somos parte. Esa es solo una primera etapa, pero luego, ¿cómo lo reflejamos? Yo creo que ese es el gran desafío, de hecho, en el que nos encontramos en Chile el día de hoy, en modernizar nuestra legislación y poder demostrar que obviamente somos un Estado que de forma seria consideramos este tema y nos queremos hacer parte de la comunidad internacional en ese aspecto. Me gustaría mencionar muy brevemente que en ese sentido, hace muy poco en Chile, hubo un cambio de gobierno, tenemos un nuevo presidente y se lanzó la ruta energética del 2026 al 2030, donde ya se ha manifestado de manera expresa en esta ruta de que Chile va a abordar el incorporar dentro de su matriz energética los reactores modulares pequeños o los SN. En ese sentido, a nosotros nos toca el gran desafío de revisar nuestra normativa, porque si bien somos parte de los tratados, nuestra legislación no está interna, no es acorde para poder incorporar esta tecnología. Yo creo que ese es uno de los aspectos que tenemos que abordar de manera de demostrar que nosotros estamos comprometidos con esto, no solo a nivel nacional, sino de forma internacional. Eso sin contar los documentos no vinculantes que me imagino que quizás los vamos a tratar prontamente. Gracias, Gloria. No, pues evidentemente los convenios internacionales los entendemos entonces como instrumentos jurídicamente vinculantes a los países cuando estos son adheridos por los mismos y que a partir de esa adhesión los países demuestran su compromiso y su confianza a nivel mundial de que el uso de los materiales nucleares y de los materiales radiactivos se va a hacer con fines pacíficos, previniendo su desviación a fines no pacíficos o no autorizados. Teniendo en cuenta eso y que pues evidentemente es un punto fundamental en la implementación de la legislación nacional, también tenemos los instrumentos jurídicamente no vinculantes, que son todos ese conjunto de recomendaciones, de normas y reglamentos que emite el Organismo Internacional de Energía Atómica y que de alguna manera nos dan estándares y orientan a los estados para fortalecer su marco jurídico. Teniendo en cuenta eso, Cristina, te pregunto, teniendo en cuenta esas normas o colecciones de seguridad de la OIEA, que no son obligatoriamente vinculantes, pero son una referencia global, ¿qué papel cumplen en la práctica para orientar a los estados en la construcción de unos marcos regulatorios coherentes, actualizados y técnicamente sólidos? Bueno, esto tiene de alguna manera un hilo conductor con lo que venía hablando Gloria, ¿no? Del desafío de bajar todos estos instrumentos internacionales al nivel nacional y cómo se hacen a través de regulaciones. Y estas regulaciones, ¿qué referencia tienen? Bueno, tienen las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, que lo que amerita es que se las analice en profundidad a la hora de adaptarlas a cada estado, dependiendo de su programa nuclear, de sus prácticas y de sus instalaciones, y saber cómo se van a aplicar, con qué enfoque también estas recomendaciones se van a adaptar a la realidad de cada marco regulatorio en cada país. Por lo tanto, acá volvemos con la necesidad de esta sinergia entre los técnicos y los jurídicos, ¿no? Para ayudar a materializar estos temas. No es, como dijiste vos, un copy-paste. Estas orientaciones o recomendaciones a nivel internacional provienen de expertos que se reúnen en el Organismo Internacional de Energía Atómica. O sea, no es una abstracción, sino que son los expertos de cada país que van al Organismo Internacional de Energía Atómica y realizan la elaboración, producen un análisis, ¿no? O sea que todos somos parte de este tipo de recomendaciones que también tenemos oportunidad de hacer comentarios sobre las mismas. Y lo que aspiran es que haya una armonización internacional, porque sabemos que cuando sucede un hecho, un evento en un país, tiene una repercusión a nivel mundial en la industria nuclear. Por lo tanto, en la práctica, lo que implica es que también estas recomendaciones apoyan a los procesos de autorización, de inspección, de capacitación del personal técnico, contribuyen justamente a lo que hablaba de esta armonización de criterios regulatorios.
y a su vez sirven como referencia a la hora de que nuestros países reciban misiones de revisión de pares, por ejemplo, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Contra estas normas y contra lo que cada país aplica es que se hacen estas misiones de evaluación. Por lo tanto, finalmente lo que contribuye su autorización es que estos marcos regulatorios sean coherentes, sean actualizados y se encuentren alineados con las mejores prácticas internacionales. Gracias, Cristina. Contigo, Gloria, te pregunto cómo a nivel de tu país, la legislación interna, cómo se evidencia esa influencia de estos documentos no vinculantes, de estos instrumentos no vinculantes, frente a la toma de las decisiones regulatorias y la evaluación del régimen de seguridad al que están sometidos las instalaciones reactivas o quienes emplean material nuclear o reactivo. Bueno, desde el punto de vista de Chile, quizás para contextualizar, es importante decir que las dos normas más importantes que regulan en Chile las actividades nucleares son normas del año 65, una que es la que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la CECHEN, y la segunda es la Ley de Seguridad Nuclear, que es del año 84. O sea, con esto yo ya dejo claro que es una normativa que ya es poco antigua y no necesariamente se condice precisamente, como dije antes, con los tratados internacionales con los cuales Chile se ha ido siendo parte a lo largo de los años. No obstante, Chile sí es parte de tanto el Código de Conducta sobre la seguridad de los reactores, el Código de Conducta de la seguridad de las fuentes radiactivas, incluyendo las directrices de uso de importación, o sea, de importación y exportación, y las orientaciones sobre las fuentes en desuso. En ese sentido, para Chile ha sido tremendamente importante ser parte, haberse hecho parte y haber manifestado formalmente el que se adhería a estos documentos, porque siguiendo lo que decía Cristina, si bien nosotros tenemos leyes que son antiguas, estos tres documentos, y particularmente los últimos tres que nombré, que el denominado Código de Conducta Seca y los dos documentos que lo complementan, nos ha permitido a nivel de órgano regulador el poder tener normativa que, si bien puede ser en la estructura jerárquica estar más abajo, es la normativa que se aplica día a día y la que se le exige a los explotadores, tanto nucleares, bueno, en estos documentos a fuentes radiactivas particularmente, pero es lo que se les exige diariamente, es lo que se incluye en las autorizaciones y finalmente es el marco normativo que nosotros aplicamos día a día. Es decir, esto para nosotros no es solamente una brújula técnica o jurídica, sino que son los instrumentos que nos permite llevar a la práctica todo lo que está contenido en ellos, porque ciertamente estos documentos responden a experiencias. O sea, siguiendo lo que decía Cristina, estos documentos no nacen de la nada, no nacen de personas que están encerradas en cuatro paredes, nacen de la experiencia de diversos países y lo que han ido aprendiendo a través de los años, y por ende entienden que este es el marco en el cual debemos seguir trabajando, o la línea por la cual tenemos que seguir trabajando. Y eso obviamente a nosotros como Chile nos ha permitido también ir complementando una legislación que requiere de mucha actualización, pero no quedarnos de brazos cruzados. Perfecto, muchas gracias a las dos. Entonces tenemos para este bloque del conversatorio que el marco jurídico es fundamental, que es el reflejo de la aplicación técnica y de las recomendaciones y demás disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicamente vinculantes y no vinculantes, y que de alguna manera determinan el desarrollo y la aplicación de estas actividades a nivel nuclear. Estas recomendaciones son importantes y son las que van a ser las que conformen el sistema regulatorio de los países. Ese sistema regulatorio tiene que tener una entidad encargada de su implementación, de su establecimiento de implementación, y es ahí donde varios de los instrumentos, tanto los no vinculantes como los vinculantes, exigen la existencia de un liderazgo regulatorio a través del fortalecimiento institucional a nivel Estado, con la creación de una autoridad o un órgano regulador.
Quiero preguntarte, Cristina, ¿cuál es la manera de garantizar que ese órgano regulador o esa autoridad reguladora cumpla con una independencia efectiva y una autonomía con base en esas recomendaciones que nos hacen en los diferentes documentos sobre garantizar un liderazgo, una capacidad en recursos humanos, una independencia? ¿Cuál es la manera de garantizar esa o de brindar a esa autoridad reguladora? Bueno, me gustó la pregunta cómo está enfocada, ¿no? Porque me gustó esto de liderazgo y cuál es la manera de garantizar. Porque si volvemos a la respuesta correcta de qué es una independencia de un órgano regulador, nos vamos a encontrar que la independencia es un requisito esencial, que este requisito lo que garantiza es credibilidad, eficacia, sostenibilidad, que para que esta independencia sea efectiva tiene que estar respaldada por una base jurídica sólida, donde se establezcan funciones, responsabilidades, atribuciones, asegurando una separación efectiva entre las funciones de regulación y aquellas de actividad, de promoción, de investigación, de operación o utilización de tecnología nuclear. Perfecto, eso ya lo sabemos, pero no se agota en realidad la independencia regulatoria con un diseño institucional. Podemos tener la mejor ley donde establezca estas funciones, pero ¿cómo las garantizamos? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, para ello se requiere una visión de largo plazo, basada, creo yo, en políticas de Estado que trasciendan ciclos políticos, que garanticen continuidad de capacidades regulatorias, porque la seguridad nuclear y la seguridad física exigen decisiones sostenidas en el tiempo, porque sus resultados se construyen a lo largo de muchos años. Entonces, en este contexto resulta, yo creo que es fundamental reflexionar sobre modelos regulatorios que admiramos y que tomemos como referencias. ¿Y cuáles son? Bueno, sistemas regulatorios sólidos a nivel internacional, creo yo que son aquellos que han logrado consolidar a lo largo del tiempo estas capacidades técnicas independientes, que cuentan con estabilidad institucional, que cuentan con financiamiento adecuado, con transparencia, quiero decir, en la toma de decisiones, y con una firme cultura de seguridad. Entonces, creo yo que una autoridad reguladora puede ser verdaderamente independiente cuando cuenta con recursos humanos que estén capacitados, especializados, porque la actividad nuclear es una actividad que es intensa en conocimientos, requieren cuerpos multidisciplinarios, experiencia técnica, experiencia jurídica, experiencia de gestión. Por lo tanto, creo yo que es independiente desarrollar estas políticas sostenidas de formación, de gestión de conocimiento, de transferencia de experiencia entre generaciones, cómo implementar mecanismos eficaces para la retención del talento, porque aquellos reguladores van a tener que auditar a operadores que cuentan con mucho financiamiento, con mucho conocimiento. Hay que estar a la altura de quien el órgano regulador va efectivamente a auditar o a evaluar. Por lo tanto, un personal especializado representa un desafío significativo para muchos países, porque las competencias regulatorias demandan años de formación y experiencia práctica. O sea que la autonomía financiera, la estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo profesional, valorización de conocimiento técnico son claves para atraer, retener profesionales calificados y que integren esta independencia regulatoria. O sea, esta independencia tampoco significa aislamiento, significa, por el contrario, la capacidad de adoptar decisiones objetivas involucrando a las partes interesadas, construyendo mecanismos adecuados de transparencia, de rendición de cuentas, porque al fin y al cabo es lo que nos demanda la sociedad, una autoridad independiente, sólida y con funciones claras, responsables y transparentes. Gracias, Cristina. Qué interesante porque a veces esos conceptos de independencia, autonomía, uno los ve tan abstractos, pero que en realidad con lo que nos mencionas hay actividades y actividades específicas, actuaciones específicas en donde se puede transmitir que en realidad hay esa independencia y esa autonomía. Y me quedo con el tema de las políticas y las decisiones a largo plazo, de la adopción de decisiones de manera objetiva
participativa y sobre todo de la gestión del conocimiento y de la transferencia del mismo y de la capacitación y la especialización del personal que va a ser parte de la autoridad reguladora, que no solo va a ser un personal técnico, sino también es el uso de la participación mejor de actores interdisciplinarios que van a aportar en esa independencia y en esa autonomía de la autoridad reguladora, del órgano regulador. Con base en eso, Gloria, quisiera preguntarte qué prácticas, acciones fortalecen la credibilidad de esa autoridad reguladora ante el país y ante la comunidad internacional, porque esto también es el reflejo de una confianza internacional que brinda, que da el Estado a los demás estados. Absolutamente, mira, me gustaría hablar un poco también de la experiencia de mi país en ese sentido. Chile, porque concuerdo plenamente con lo que decía Cristina, los que estamos en este mundo, el mundo nuclear, sabemos cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un regulador, qué es lo que nos dice. Hay tratados, hay recomendaciones, etcétera. Eso, la teoría está, o sea, indudable la podemos estudiar, pero esto se tiene que llevar a la práctica. En este caso, Chile tiene su Comisión Chilena de Energía Nuclear, que por título podría parecer que es un regulador ya, pero lo cierto es que en Chile tenemos la Comisión Chilena de Energía Nuclear, es uno de los integrantes del órgano regulador. Tenemos al Ministerio de Salud para ciertas instalaciones radiactivas, que serían las de segunda, tercera y cuarta categoría, y tenemos a la SECCHEN para las instalaciones nucleares y las instalaciones radiactivas de primera categoría. Entonces ya estamos ahí, se torna complejo porque además esto se suma que tanto el Ministerio de Salud como el resto de la Comisión Chilena de Energía Nuclear sí tiene una parte promotora, una parte productora. Entonces, ¿cómo llevamos eso nosotros a la práctica? O sea, en la sección habita un regulador y habita un productor y un promotor. Entonces, para nosotros, esa independencia efectiva que, claro, nos gustaría ciertamente que fuese mucho mayor, yo creo que lo que más influye de manera de poder consolidarnos como ente regulador serio frente tanto a la población y también en el ámbito internacional es con mucha transparencia. Yo creo que en Chile, el día de hoy, la transparencia es un elemento, un pilar clave a nivel de todas las instituciones públicas, no solo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Nosotros contamos con una ley de transparencia que nos obliga a publicar y si cuando no se publica, entregar, si se nos solicita, toda la información desde los distintos ámbitos que nos competen. En este caso, si se trata de instalaciones nucleares, instalaciones radiactivas, toda nuestra información ha de ser pública, todo el proceso de fiscalización ha de ser público, con cierto margen cuando no pongan en peligro, ¿cierto?, la seguridad o que se pueda poner en conocimiento de terceros información que puede ser considerada sensible. Esa es una excepción, el resto es información pública. A nosotros nos ha tocado lidiar mucho con esto de cómo nos presentamos frente a los terceros. Primero, por ejemplo, que no se considere frente a la opinión pública que como reguladores nosotros somos, por ejemplo, o más benévolos con las instalaciones que también son de la propia sección. Bueno, para eso existe esta información transparente donde se puede revisar que los criterios bajo los que nosotros fiscalizamos son los mismos que se aplican al externo. O sea, no hay un trato diferente entre el que es interno y el que es externo. Ciertamente, si a uno que vive acá esto, tú podrías darte cuenta que el regulador o los que trabajan en el área reguladora tienen un mundo totalmente diferente a los que están en el área explotadora o el área productiva. Se ha marcado una diferencia. Por otro lado, si bien nuestra ley, claro, podría ser mucho mejor, no nos ha impedido el demostrar el que tenemos una diferencia entre la promoción y la regulación, porque tenemos un consejo directivo, la SECCHEN tiene un órgano principal que es un consejo directivo que ha dictado lineamientos específicos de cómo se maneja lo productivo y cómo se maneja el ámbito regulatorio, de manera de mientras no se cambie la legislación y no hay una separación aún más efectiva a nivel normativo de lo que es el regulador,
sí se pueda demostrar, insisto, tanto internacionalmente como a la propia población, de que sí trabajamos, el regulador trabaja de manera totalmente independiente al otro brazo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Gracias, Gloria. Es muy interesante conocer también esa perspectiva porque en muchos países de Latinoamérica no existe una autoridad reguladora que esté, ¿cómo decirlo?, no separada, pero que no tenga que ver con las actividades de promoción y de producción. Por el contrario, creo que en la mayoría de los países creo que esa es como la característica en donde, lo hablo aquí por Colombia porque también estamos en el Ministerio de Minas y Energía, que también tiene entidades que son promotores de la energía. Entonces, es muy interesante conocer también desde tu punto de vista cómo se puede garantizar esa independencia y esa autonomía estando de alguna manera adscritos a una entidad que también tiene que ver con la promoción y la producción. Gracias. Ahorita pues es importante y quiero que toquemos un tema muy importante. Hace 2 semanas el Congreso de la República aprobó la ley nuclear colombiana. Este es uno de los recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es una de los más importantes y que brinda, digamos, confianza frente a la implementación, aplicación de las tecnologías nucleares. Y quisiera preguntarles, empiezo contigo, Cristina, nuevamente, ¿por qué es tan importante que un país cuente con una ley nuclear moderna y alineada con los estándares y recomendaciones internacionales? Bueno, felicitaciones a Colombia por este hito y por los desafíos que van a enfrentar y bueno, auguro que sea con los mayores de los éxitos. Bueno, una ley integral constituye una piedra angular, ¿no?, de una infraestructura nacional en donde se desarrolle actividades nucleares con fines pacíficos. Y la importancia de una legislación moderna permite, por supuesto, definir competencias institucionales, establecer un marco de regulación justamente para autorizaciones, supervisión de actividades, asignar responsabilidades a los operadores, definir competencias y también responsabilidades con otras organizaciones nacionales, ¿no? Una legislación moderna permite ya haber aprendido y madurado sobre las experiencias de su propio país para entender cuáles pueden llegar a ser superposiciones con otras organizaciones nacionales y esta ley que de alguna manera facilite estas definiciones, estas separaciones de funciones y responsabilidades, pero que a su vez contribuya a que todas las organizaciones nacionales trabajen en conjunto al momento de regular estas actividades que tienen mucha transversalidad con otras aplicaciones, ¿no? Hablamos de los aspectos laborales, ambientales, penales, comerciales. ¿Qué quiere decir esto? También que la ley provee seguridad jurídica también para futuros inversores, porque implica que un país ya se encuentra de alguna manera comprometido con una estructura jurídica donde aquellos que pretendan invertir en el país o invertir en aplicaciones, tanto pueden ser médicos para instalar centros de medicina nuclear o para que inversiones extranjeras puedan establecer sus empresas relacionadas con actividades de petróleo, donde se apliquen en fuentes industriales. Todo esto contribuye a que la gente pueda definir claramente cuál va a ser este marco a través del cual van a trabajar y aquellos que van a beneficiarse de la aplicación de la tecnología nuclear, que sabemos que tiene muchos beneficios, pero que también trae riesgos, por lo tanto la aplicación de radiaciones ionizantes o la exposición a radiaciones ionizantes tiene que estar regulada de manera clara para justamente responder a las inquietudes que pueden tener el público, los pacientes, etc. Por lo tanto, esta ley moderna, como sabemos que las leyes siempre van mucho más detrás de la tecnología, tienen que contar con una determinada flexibilidad que van a estar dadas a través de una
reglamentación secundaria, que son estas recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, que son los estándares internacionales a través de los cuales el país va a implementar estos requisitos regulatorios para que sus actividades puedan estar diseñadas bajo políticas claras y construidas con un marco legal sólido. Muchas gracias, Cristina. Vemos entonces cómo este instrumento jurídico a nivel nacional, una ley nuclear, cómo aporta también al cumplimiento de los compromisos internacionales como Estado y la importancia de que en ellas se establezcan capacidades técnicas, recursos, procesos, responsabilidades, competencias y de alguna manera se establezcan o se tomen de manera general esos aspectos tan importantes para poderlos regular posteriormente, teniendo en cuenta los estándares del organismo internacional. Muchas gracias. Gloria, contigo hoy y en línea con lo que ha mencionado Cristina, quiero preguntarte qué beneficios concretos ha traído o qué trae para el sector el establecimiento de esa ley nuclear. Cristina ya nos adelantó un poco, pero quisiera también conocer tu punto de vista cuando existe esa ley, que esa ley es clara y que es coherente con los estándares internacionales y las necesidades del país, obviamente. Mira, yo creo que desde mi punto de vista la respuesta está un poco vinculada con lo que tú preguntaste antes, es cómo reflejamos nuestro compromiso. Yo creo que contar con una ley integral es una de las grandes maneras de reflejar de que tenemos un real compromiso como país, cada país, con lo que los tratados internacionales y los documentos no vinculantes de los que nos hemos hecho parte. Eso es lo primero. Lo segundo, y coincido plenamente ahí con Cristina, de que una ley integral lo que da es certeza jurídica. Da certeza jurídica desde distintos ámbitos. Da certeza jurídica a las personas, a las distintas personas que somos parte de un país, da certeza jurídica de forma internacional, es decir, cómo somos percibidos en un país que participamos de estas actividades, y en el caso de Chile, somos miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica, y también desde otro punto de vista que a mí me llama mucho, o sea, me parece súper interesante, que es el punto de vista incluso desde la inversión. Cuando nosotros nos presentamos como un país serio, nos presentamos como un país que tiene una normativa que es robusta, nosotros como países podemos atraer inversión a nuestros países. De hecho, creo que mi experiencia a mí me ha enseñado de que hay países que, por ejemplo, por condiciones propias del país, puede ser mucho más beneficioso invertir en él, pero desde el punto de vista jurídico no cuenta con ese respaldo y los inversores prefieren irse a un país que quizás no tiene un potencial tan grande, pero la robustez jurídica le proporciona ese largo plazo que busca. Y ese largo plazo también, ahí retomo las palabras de Cristina. Estas leyes no están hechas para el gobierno de turno, no están hechas para la tendencia. De hecho, si lo pensamos, y lo que yo acabo de comentar, para instalar, para decir, nosotros vamos a lanzar un programa nuclear de potencia, estamos hablando de 12, 15 años posiblemente, antes de que se apriete el ONU. Eso va mucho más allá de un periodo del gobierno tal o cual. Por tanto, el tener una ley de este tipo manifiesta un compromiso no de un gobierno, sino de un Estado. Es el Estado que permanece y que tiene un compromiso de cumplir estas obligaciones y estos compromisos a los que nos hemos adscrito. Y a su vez, insisto, demostramos cómo ya estamos siendo países maduros, a los cuales también invitamos a los terceros a que vengan a nuestro país. Y creo que eso es parte fundamental. O sea, creo que la mayoría de los países, o muchos de los países latinos, buscamos esta inversión de parte de terceros. Lo que yo les comentaba hace poco, de que Chile va a buscar la alternativa de reactores modulares, eso posiblemente va a buscar la inversión extranjera, y para eso necesitamos contar con una ley integral que demuestre que somos un país confiable desde los distintos ámbitos.
Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ya se acercó ya la hora de cerrar nuestro conversatorio. Solo quisiera, antes de cerrar, pues hacerles una última pregunta, pero quisiera concluir y para que nos quede para todos los asistentes, cómo es la importancia que radica un marco jurídico, regulatorio y legislativo estructurado basado en una ley nuclear que responda a las necesidades del país y que esto nos permite generar no solo confianza internacional, sino que de alguna manera promover el desarrollo de los países en el sector nuclear y así indirectamente se va a ver beneficiado el país no solo a nivel económico, sino también a nivel social y es donde es muy importante lo que es el derecho nuclear, que pues era la idea del conversatorio. Antes de cerrar y pues teniendo en cuenta la misión que tenemos nosotros como organización que promueve el enfoque de género en el sector, quisiera preguntarles ya un poquito, saliendo un poco del tema del conversatorio, cómo ven desde sus países la implementación de ese enfoque de género y en el sector, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia en Argentina y en Chile? Bueno, en realidad el enfoque de género en la industria nuclear se ha dado, las mujeres hemos participado de forma natural. Siempre este espacio a nivel, digamos, internacional es un espacio que todavía no está saldado, que muchas mujeres lo han tenido que ocupar por forzados, por cupos, ¿no? Lamentablemente por este tipo de situación. Creo yo que toda esta movida a nivel internacional ha contribuido mucho y debe continuar contribuyendo, sobre todo para mujeres jóvenes que vean este ámbito como un ámbito de progreso y que pueda estar acompañado. Creo que siempre es una cuestión para debatir, que son siempre bienvenidos los espacios. Creo que la narrativa que comenzó con la inclusión de género fue variando y eso se fue modificando y eso ha sido muy, muy positivo porque creo que han tenido avances y me parece que hay mucho más como para discutir, para integrar y para que cada vez haya más mujeres en el ámbito nuclear y en aquellos ámbitos donde todavía cuesta mucho por participar, ¿no? Así que creo que en el país, al menos nosotros en el ámbito nuclear, por lo menos desde mi perspectiva, se le ha dado, muchas mujeres han participado en niveles altos también de instituciones, pero siempre es una discusión que amerita más diálogo, más conversación y más oportunidades. Muchas gracias, Cristina. Desde mi mirada, yo transmitiría que, claro, efectivamente yo llevo aproximadamente 18, 19 años trabajando en esto. Y ciertamente cuando yo partí, eran muy, muy pocas las mujeres que estaban en las esferas de la toma de decisión. Era más bien, la mayoría se encontraba en el ámbito más administrativo y no en los ámbitos más decisorios. Yo creo que eso ha cambiado mucho el día de hoy. Se ha abierto ese espacio, pero creo que también esto se condice primeramente porque hubo una inclusión un poco forzada, creo, y con la que de a poco he ido trabajando en el sentido de que estas inclusiones no es por darle un espacio simplemente para decir que aquí hubo una mujer. Yo creo que esto se tiene que mirar desde otro punto y es transmitir que las mujeres en realidad pueden hacer lo mismo que pueden hacer los hombres y pueden ocupar los mismos espacios. Las capacidades, creo que tanto los hombres y las mujeres podemos contribuir desde nuestros distintos ámbitos y nuestras capacidades. Pero la construcción tiene que ir desde el punto de que no tenemos, las mujeres no tenemos un límite. Podemos abordar esos espacios de la misma manera y llegar desde nuestras perspectivas, no simplemente ocupar para tener un espacio y se diga que cumplimos, sino porque realmente podemos contribuir. Y creo que las nuevas generaciones así lo ven. No hay una limitante
para creer que un hombre y una mujer debemos hacer cosas distintas. Creo que las capacidades y los límites, las capacidades las generamos nosotros y los límites nos los ponemos nosotros también. Creo que es un espacio que todavía se tiene que trabajar mucho más, pero creo que vamos bien en eso y que de verdad las mentalidades de a poco han ido cambiando en este aspecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos de nuevo. Para mí es un placer escucharlas. Tienen tanta experiencia y tanto conocimiento por brindar que les agradezco enormemente pues haber participado en este conversatorio cuyo objetivo fue dar como una introducción inicial porque sabemos que esto tiene mucho de dónde abordar, de dónde desarrollar. Y les agradezco la participación a ustedes. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Gloria, por sus aportes, por sus opiniones, por el conocimiento compartido. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo del conversatorio. Les agradezco mucho su interés y espero que haya aportado a ustedes también en su vida y en sus quehaceres. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a la audiencia también. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, que estén bien.